Buenos días, tardes, noches. Aquí os traigo la segunda parte de mi debate contra Ed, contra Existe Dios, sobre la veracidad de la Biblia. Antes que nada, me disculpo porque he tardado unos días en subir este segundo vídeo. Lo cierto es que aunque estoy en cuarentena, estoy en confinamiento como todos vosotros, sigo trabajando desde casa, así que tampoco he tenido tanto tiempo libre. Y por otra parte, como habréis visto en el primer vídeo, en el que veíais la introducción que hice yo en el debate y la introducción que hizo Ed, eh, lo que he estado haciendo también es escribir, poner por escrito los argumentos que nosotros decíamos hablando durante el debate. Eh, Esto lo aclaro porque, bueno, el debate fue por Skype, fue un debate solo con voz y todo lo que veáis escrito en pantalla son cosas que he escrito yo. Por lo tanto, en el turno de Ed, las ideas que veis escritas en pantalla es la manera en la que yo transcribo lo que él está diciendo, pero lo importante es lo que él diga con su voz, lo que él diga hablando. También quiero aprovechar para recomendaros los vídeos que ha hecho el usuario Jolulipa sobre este tema, que ha comentado este debate en uno de sus últimos vídeos, en el que le hace una réplica a Existe Dios, y también un directo que hizo Jolulipa con Bari, que es un biólogo, y entre los dos hicieron un directo en el que se dedicaban a refutar punto por punto el vídeo de Existe Dios contra la evolución. Bien, dicho esto, también quiero aclarar que lo que vais a ver ahora son las réplicas que nos dimos Ed y yo en ese momento, en el momento del debate por Skype. Esto significa que ni él ni yo pues tuvimos mucho tiempo para poder buscar información, para poder estudiar bien lo que estaba diciendo el otro y dar una respuesta bien estructurada. Y son los límites que tienen este tipo de debates. Por lo tanto, lo que vais a ver es lo que en ese momento se nos ocurrió responderle al otro. Evidentemente, ahora, habiendo pasado un tiempo y pudiendo ver detenidamente lo que dice el otro y pudiendo estudiarlo con más detenimiento, seguramente tanto él como yo podríamos respondernos más cosas. De hecho, por eso, al final de este vídeo haré unos comentarios añadidos de cosas que no pude comentar durante el debate, pero por el momento lo que vais a ver es lo que nos dijimos en ese momento. Así que vamos con el debate. En esta ronda me gustaría centrarme en los argumentos que ha dado Aristarcus. Por un lado, habla de los problemas de la inspiración divina. Él dice que no es la forma más eficiente. Sin embargo, no se presupone que la Biblia o la revelación divina, en este caso la Biblia, deba ser de la forma más eficiente posible. Debe cumplir su propósito, que es entablar una relación de amor con Dios. No hace falta que sea la forma más eficiente, simplemente cumplir con su propósito. Luego ha hablado de las inexactitudes científicas. Tampoco quiero meterme mucho con esto porque, como él ha dicho, hay material tanto en mi canal como en el suyo acerca de esto, pero habla acerca de los 6 días creativos. Cualquiera de vosotros podéis, si queréis, buscar algún diccionario online o enciclopedia de hebreo y entrar en Yom, que es la palabra de día, o sea, que se usa traducida como día, y veréis que hay muchas acepciones dentro de esa palabra y que se usaba en muchos sentidos. Dice que no he podido dar un ejemplo de día diferente a 24 horas, pero en realidad sí que lo di. En Génesis 2.4 dice: esta es la historia de los cielos y la tierra en el tiempo en que fueron creados, en el día en que Jehová hizo el cielo y la tierra. Aquí, evidentemente, se refiere a todo el periodo creativo. Por tanto, este día comprende los 6 días creativos. De forma que esto es un ejemplo de la palabra día usado de una forma diferente. De hecho, hoy en día en español usamos la palabra día para más cosas aparte de 24 horas. Por ejemplo, lo usamos para hablar del periodo de tiempo en el que hay luz solar, ¿no? Decimos que es día, pero no nos referimos a un periodo de 24 horas. Y en cuanto al hecho de que otros hayan malinterpretado este texto a lo largo de la historia, no creo ni que sea parte del debate ni que yo deba de defender eso, porque yo no defiendo, digamos, la corriente religiosa que se ha formado alrededor de la Biblia, sino la propia Biblia. Hablando acerca de esto,
de la exactitud científica, Wayne Grudem, que es un excelente teólogo reformado, comenta que la Biblia no deja de ser inerrante, es decir, verdadera, por usar un lenguaje ordinario en los temas de fenómenos naturales, las aproximaciones en las medidas y el redondeo en números en algunos contextos. Con esto en mente, podemos ahora entender lo que está sucediendo en los pasajes, llamémoslo problemáticos. Después se ha mencionado la coherencia interna o los fallos, las contradicciones, ¿no? Por decirlo así. En cuanto a esto, comenta el ejemplo de que Dios se arrepiente. Bien, voy a citar a una enciclopedia, la enciclopedia M. Clintock y Strong, que comenta lo siguiente. Del propio Dios se dice que se arrepiente, como él ha dicho, la palabra es yam, con ciertos prefijos. Esto, entre paréntesis, pone la traducción más exacta y es sentir pesar. Pero esto solo es posible entenderlo en el sentido de que modifica su proceder hacia sus criaturas, bien por haberles otorgado un bien o infligido castigo. No obstante, esta modificación corresponde al cambio que se produce en el comportamiento de sus criaturas. Es así como, en términos humanos, se dice que Dios se arrepiente. Las normas justas de Dios permanecen constantes, estables e inmutables, sin la más mínima variación. Ninguna circunstancia puede hacer que cambie de opinión en cuanto a sus normas, o que se aparte de ellas o las abandone. Sin embargo, la actitud y la relación de sus criaturas inteligentes para con dichas normas perfectas, y cómo las aplica Dios, sí puede cambiar, puede ser buena o mala. Si es buena, agrada a Dios, pero si es mala, le causa pesar. Por otra parte, la actitud de la criatura puede cambiar de buena a mala y viceversa, y como Dios no altera sus normas, su complacencia puede convertirse en pesar, con las consecuentes castigos, y viceversa. De manera resumida, cuando dice que Dios se arrepiente, se refiere a siente pesar, y es un sentimiento que se produce con el cambio de las criaturas libres frente a algo que él ha dicho o hecho. No es algo que se produzca dentro del propio ser de Dios. También mencionar, por ejemplo, que algunos problemas en cuanto a las contradicciones son los siguientes. No tomar en cuenta el contexto, no tomar en cuenta la complejidad de la traducción de la Biblia y los idiomas originales, no tomar en cuenta el contexto histórico, no tomar en cuenta que la Biblia está escrita por diferentes autores que tuvieron distintos propósitos o énfasis, no tomar en cuenta que en el mundo antiguo era aceptable para un escritor parafrasear las palabras de otra persona siempre y cuando el significado de la afirmación original no se perdiera. Y por último, confundir el hecho de que puedan haber fallos en algunas traducciones o copias con el hecho de que haya un error en los manuscritos originales. Los copistas eran humanos y cometían errores de vez en cuando. Tomando todo esto en cuenta, vemos cómo las contradicciones desaparecen cuando se les pasan todos estos filtros. Bien, pues empiezo mi réplica. De acuerdo. Bien, ahora esta sería mi réplica a la primera intervención de Ed, en la cual él pues, se ha basado en tres cosas fundamentalmente para sostener que la Biblia es la palabra de Dios. Las profecías, la exactitud científica y la aplicabilidad de los consejos que hay en la Biblia. Bien, respecto a las profecías, solo mencionaré respecto a las que ha comentado él concretamente. Una de las que ha comentado es la de la caída de Babilonia, que implica bastantes problemas precisamente por algo que, de hecho, en alguna ocasión he comentado con él y que él ha admitido en el propio debate, y es que se pone en duda el hecho de que la predicción fuera realmente hecha antes del hecho predicho. Entonces, la caída de Babilonia, según Bernard Damm, bueno, el texto de Isaías se divide en tres partes: proto-Isaías, deutero-Isaías y trito-Isaías. Y si bien no puedo extender esto por falta de tiempo, la cuestión es que hay bastantes historiadores que ponen en cuestión que los versículos concretos en los que se realiza esta predicción sean claramente anteriores al momento histórico en el que Ciro conquista Babilonia. Este es uno de los muchos problemas que hay con las profecías bíblicas, el hecho de que, precisamente por ser cosas
supuestamente predichas en la antigüedad y supuestamente cumplidas en la antigüedad, en momentos muy remotos, sea difícil determinar si realmente la predicción es anterior al hecho predicho. Otro de los problemas que suele haber con las profecías está pues, en la ambigüedad que a veces hay. En este caso no habría ambigüedad, en el caso de la profecía de la caída de Babilonia habría bastante precisión. Entonces aquí el problema sería determinar el momento en el que se realizó. También hay otros problemas, pues cuando se predicen cosas que entiendo que son fácilmente predecibles. Creo que aquí ha habido un problema por mi parte al escuchar bien la segunda profecía que ha mencionado Ed. Creo que mencionaba un momento en el que se predecía que los cristianos serían muy perseguidos, que serían atacados, perseguidos posteriormente, y que si bien no he podido escuchar toda la predicción, debo decir que la parte que ha citado, pues a mi juicio no me parece una predicción muy meritoria, porque el hecho de que un grupo disidente con el mayoritario vaya a ser perseguido es algo fácil de predecir. Respecto a la profecía relativa a la conquista de Alejandro Magno, a la de Daniel, me reservo mi juicio porque evidentemente no quiero decir cosas al azar y miraré en detalle qué es lo que dice concretamente esta profecía. Por otra parte, lo que sí que tengo es un ejemplo de profecía no cumplida y me gustaría que Ed se pronunciara al respecto. Me refiero a la caída de Egipto que se ve en los capítulos 29 y 30 del libro de Ezequiel. Se explica en este capítulo cómo Egipto sería arrasado por Nabucodonosor, que su gente sería dispersa entre las naciones, que Egipto sufriría una desolación de 40 años, y estas son cosas que realmente no sucedieron en ningún momento. Evidentemente, hay un detalle muy importante que es algo que debería haber dicho desde el principio de esta réplica, que es algo de lógica pura. El hecho de que un texto tenga aciertos, si es que los tiene, no implica, lógicamente, que ese texto sea la palabra de un ser omnisciente e infalible. En cambio, el hecho de que un texto tenga errores, sí que implica, lógicamente, que ese texto no puede ser la palabra de un ser omnisciente e infalible. Esto implica que, de entrada, en este debate tengo toda la ventaja, por decirlo así. Yo solamente tendría que demostrar, y creo que ya lo he demostrado a mi juicio, aunque Ed dirá que no, tendría que demostrar un único error para demostrar que la Biblia no es la palabra de un ser omnisciente. Sin embargo, que haya aciertos, pues no implica necesariamente la omnisciencia. En segundo lugar, respecto a los aciertos científicos, Ed nos menciona el hecho de que, por ejemplo, se diga que la Tierra está sostenida sobre la nada, en el sentido de que está flotando en el espacio, pero lo cierto es que hay muchos otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Salmos se indica que la Tierra está sostenida sobre columnas. Esto no solo contradice a la propia Biblia en este sentido, sino que contradice la realidad. Bueno, otros temas como la cuestión de las cuarentenas, él dice que hasta la Edad Media no se tuvieron en cuenta. Pues bueno, eso no significaría, en todo caso, que quienes escribieron la Biblia tuvieran el conocimiento propio de un ser omnisciente y superior, sino el conocimiento propio de algo a lo que se llegó, una conclusión a la que se llegó en la Edad Media, es decir, de hombres que siguen siendo pues no muy avanzados en términos científicos. Lo mismo podría decirse de tocar un cadáver, por ejemplo, la cuestión del principio del universo que ha citado Ed, creo que tampoco es reveladora de un conocimiento científico superior, porque es una cuestión de cara o cruz. ¿El universo tuvo un principio o no tuvo un principio? Era una apuesta de un 50%. Podría decirse que acertó, pero bueno, eso es como tirar una moneda y acertar en que saldrá cara. Mucho más grave me parece el hecho de que en el Génesis no se describa correctamente cómo fue el origen del universo y de la Tierra. Me quedaría una última parte sobre los buenos consejos de la Biblia, pero por falta de tiempo y por respetar los tiempos del debate, me la reservaré para mi última intervención porque me he pasado, me he excedido. Así que lo reservo para el final. Gracias. Bueno, he presentado 3 argumentos sobre la veracidad de la Biblia. El primero eran las profecías. Lo que ha dicho Aristarco sobre esto, por un lado ha dicho que es difícil concretar que algunas profecías sean anteriores a los hechos. Aquí habría que entrar en argumentos historiográficos y no habría tiempo ni para empezar. Pero
una simple pregunta de reflexión. Si nos fiamos de las dataciones de cualquier libro secular, ¿por qué no nos fiamos de las dataciones de la Biblia? Le pasamos un filtro a una cosa, pero no a otra. En cuanto a la profecía de Babilonia, también le mencioné en la intervención que él hizo referencia, que Isaías también hace muchas profecías acerca de Jesús, que históricamente sucedió mucho después a la caída de Babilonia. Así que, aunque tengamos varios escritores, como él postula, algunos posteriores a la caída de Babilonia, cómo se explican las profecías referentes a Jesús. Y recordemos también que en la última parte de la profecía de la caída de Babilonia hablaba de que nunca sería habitada, cosa que se puede comprobar hoy en día si vamos a donde estaba la antigua ciudad de Babilonia. Acerca de lo que ha dicho de la caída de Egipto, sinceramente tendría que investigar acerca de este punto. Espero hacerlo en un futuro en el canal. Acerca de la exactitud científica, claro, dice que hay muchas cosas que son fácilmente, por ejemplo, el hecho de que el universo tenga un principio es sí o no, es un 50-50. O otras cosas que pueden ser incluso más probables de acertar. Pero la cuestión es que todas las, a mi juicio, todas las afirmaciones científicas son correctas. No estamos hablando de un porcentaje bajo que se justifica con la mera probabilidad. Estamos hablando de un porcentaje, en mi punto de vista, de un 100%. Sobre la exactitud científica. Dice Aristarcos que bastaría con un solo ejemplo, bueno, lo dice en cualquiera, ¿no? En cualquiera de las pruebas, que bastaría con un solo ejemplo de fallo para confirmar que la Biblia es falsa y que por lo tanto no puede venir de Dios. Pero claro, el problema está en que si no pasamos los filtros que mencioné antes, los filtros de tomar en cuenta el contexto y todos el resto de filtros, es muy fácil sacar conclusiones incorrectas porque estamos mal interpretando lo que pone el texto. Así que, como conclusión, diría que en mi opinión, los tres argumentos que Aristarcos ha presentado, si bien a priori puede parecer que tienen su sentido, cuando los sometemos a un análisis profundo, que no hay tiempo en este debate, y seguimos los filtros que yo he dicho, que hay que seguir no solo para la Biblia, sino para cualquier documento antiguo, se le puede encontrar explicación a todo lo que él propone. En cuanto a mis tres argumentos que mencioné, no he visto una objeción realmente poderosa en cuanto a las profecías, sí algunas dudas, pero no una objeción poderosa. En cuanto a la aplicabilidad de los consejos, por cuestiones de tiempo, pues no se ha podido tratar. Y la exactitud científica, mis ejemplos creo que denotan que sí hay una exactitud científica. Por lo tanto, como conclusión, es mucho más probable que la Biblia venga de Dios. Bien, pues ya como conclusión para este debate, en el punto anterior quedó algo pendiente que a lo que evidentemente por tema de tiempos no podrá replicar Ed, pero simplemente comento que algo que quizá deberíamos comentar en un ulterior debate o en ulteriores vídeos, que es respecto a los consejos de la Biblia. Yo personalmente tengo mucha reticencia a considerar que la Biblia sea un libro de buenos consejos. Puede haber buenos consejos, como puede haberlos en el Corán y en otros textos que la Biblia que los cristianos no consideran la palabra de Dios. Puede haber buenos consejos en cualquier obra, evidentemente. Pero la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, está lleno de consejos que, de hecho, yo considero sumamente inmorales. Y que, de hecho, muchos cristianos hoy en día se estremecerían respecto a la moral que existe en el Antiguo Testamento. Y por eso dicen que el Nuevo Testamento lo cambia. Esto es algo que también implica otra gran contradicción lógica que por cuestión de tiempo no puedo desarrollar aquí, porque no creo que sea lógico el hecho de que Dios cambie de criterio respecto a cuestiones morales,
por mucho que cambie la humanidad, pero bueno, es algo difícil de desarrollar. En todo caso, simplemente para terminar de concluir, mi adversario Ed ha comentado, bueno, respecto a las cuestiones de lógica inicialmente planteadas respecto al arrepentimiento de Dios, había comentado que el arrepentimiento puede traducirse como sentir pesar. Y lo cierto es que va más allá de la cuestión de la palabra y del que el hecho de que la Biblia diga que Dios no se arrepiente utilizando esa palabra, sino el problema de la contradicción en la Biblia nos lleva hasta el hecho de que en ese pasaje bíblico de Noé se nos dice que Dios vio lo que sucedía, que posteriormente sintió pesar, es decir, se arrepintió por haber creado al hombre, y que posteriormente corrigió, rectificó su error. Eso no dice la palabra rectificar, no quiero ser preciso aquí, dice que posteriormente procedió a eliminar al hombre, pero eso equivale a corregir un error. Es decir, hacer algo, ver que ese algo no funciona como tú querías y posteriormente eliminar ese algo porque no ha funcionado como tú querías, es el equivalente a cometer un error y corregirlo. Por lo tanto, este pasaje, a mi juicio, siempre ha sido demoledor en cuanto a acabar por completo con la idea de que ese Dios pueda ser un ser omnisciente y perfecto, atemporal, que conoce el futuro. En todo caso, como digo, pues la Biblia, respecto a cuestiones morales en las que no he querido entrar, porque he preferido centrarme en cuestiones objetivas, lógicas y científicas, pues yo creo que más allá de que pueda dar algún buen consejo puntual, cosa que nunca negaré, no tengo por qué negarlo, es decir, no es que sienta tal aversión hacia la Biblia como para negar que casualmente pueda llegar a dar algún consejo, pero más allá de ello, por ejemplo, pues en libros como Deuteronomio, pues en la Biblia se dice que hay que apedrear hasta la muerte a una persona que tenga una creencia que te anime a seguir un Dios distinto al tuyo. En Deuteronomio 13:6, concretamente. En la parte referente a Lot, en Sodoma y Gomorra, pues se nos dice que Lot, que es una persona supuestamente buena según la Biblia, porque es una persona elegida por Dios, es una persona que le presenta, que entrega a sus hijas al pueblo para que puedan abusar sexualmente de ellas. Esto lo pone claramente y en cualquier momento posterior Ed podrá intentar rectificar que eso es lo que sucede. En todo caso, y ya para concluir, porque evidentemente se termina el tiempo, a mi juicio hay muchos motivos lógicos, científicos y también morales para concluir que la Biblia no puede venir de un ser perfecto, omnisciente, moralmente bueno y con todas estas características que los cristianos atribuyen a Dios. Esta es mi conclusión. Ahora ya dejo que cualquier persona saque de este debate las conclusiones que quiera. Y bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Bien, pues esto fue el debate. Evidentemente, como he dicho al principio de este vídeo, en ese momento Ed y yo nos respondimos lo que se nos ocurrió respondernos en ese momento. Pero ahora, después de haber pasado un tiempo que nos ha permitido estudiar más detenidamente los argumentos del otro, pues nuestras respuestas serían bastante más elaboradas. En este sentido, me gustaría hacer una conclusión más reflexionada sobre este debate, igual que Ed va a hacer también en su canal su propia conclusión más reflexionada sobre el debate. O sea que también os animo a que veáis su vídeo para ver qué conclusión reflexionada saca él. Mi conclusión más reflexionada sería, pues, para empezar, Ed se ha basado en 3 argumentos para defender que la Biblia es la palabra de Dios. A mi juicio, los 3 argumentos son muy débiles y voy a explicar por qué. Pero voy a empezar por el que más claramente es débil, el peor de todos, que es el que se basaba en la idea de que los consejos que da la Biblia son buenos. Bien, como podemos ver, los consejos de la Biblia que citó Ed, bien, algunos pueden ser buenos. No voy a negar que, por ejemplo, aconsejar que no se abuse del alcohol o aconsejar que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o aconsejar que es mejor ir con gente sabia que con gente estúpida,
pues bueno, puede ser acertado, pero es que me parecen cosas bastante obvias. Es decir, yo creo que cualquier persona que haya visto los efectos que tiene el exceso de alcohol, pues puede concluir que no es bueno abusar del alcohol. Es decir, es algo extremadamente obvio. Igual que también me parece obvio el hecho de ir con sabios y no con estúpidos. ¿Hay otros consejos que no parecerían tan obvios? Pues bueno, para mí todos lo son bastante. Todos los consejos que dio me parecieron o bien obviedades o bien, pues a un nivel moral me parecieron algo bastante básico. Y por lo tanto, tomar estos consejos como una prueba de que la Biblia proviene de un ser omnisciente, que lo sabe todo y que ha creado el universo, pues evidentemente es un salto totalmente injustificable. Respecto a la exactitud científica pasa algo bastante similar. Nos ha dado ejemplos de aciertos científicos, pero bueno, como hemos dicho, dos de ellos son cosas que incluso en la Edad Media ya se sabían, por lo tanto no implican un extraordinario conocimiento científico. Otro de los aciertos es un acierto al 50%, por lo tanto no tiene tampoco mucho mérito. Y de hecho, en el otro, en el de que la Tierra está en el vacío, pues tampoco creo que pueda considerarse un acierto de la Biblia, cuando hay muchísimos otros pasajes de la Biblia que dicen que la Tierra está sobre columnas, que está sobre cimientos, que está sobre una base inmóvil y que está fija sobre esa base. Bueno, y por último está el tema de las profecías, que es el que podría tener más interés, pero como ya he dicho en el debate, Ed nos cita 3 profecías. Y la primera de ellas, resulta que hay un consenso mayoritario respecto al hecho de que las partes en las que se realiza la profecía no son anteriores a los hechos profetizados. Y lo más gracioso es que ahora que he podido mirar con detalle las otras 2, pues creo que puede decirse prácticamente lo mismo. En cuanto a la profecía de Marcos respecto a que los cristianos serían perseguidos y golpeados, pues como ya dije en el debate, de entrada no es algo que me impresione demasiado, porque me parece una cosa bastante fácil de profetizar, pero en todo caso también sigue siendo una profecía posterior al hecho profetizado, porque el Evangelio de Marcos seguramente data de finales de los años 60 del siglo I, que es un momento en el que los cristianos ya habían empezado a ser perseguidos y golpeados. O sea que esta profecía tampoco es anterior a los hechos que ha predicho. Y respecto a la profecía de Daniel, que como recordaréis, en el debate he dicho que me reservaba mi juicio, pues después de investigar un poco, veo que el libro de Daniel está datado también, según el consenso mayoritario, en un momento que es posterior a las conquistas de Alejandro Magno. Así que Ed nos ha dado 3 profecías y parece que las 3 son posteriores, según un amplio consenso de historiadores, son posteriores a los hechos que están profetizando. Por lo tanto, no son predicciones del futuro. Yo, en cambio, sí que le he dado una profecía claramente no cumplida. Y me gustaría que él responda a esta profecía, porque he señalado, lo habéis visto en el vídeo, he señalado claramente unos puntos muy concretos, unas cosas muy concretas que se dicen en esta profecía sobre la caída de Egipto, y son cosas que no se cumplieron en absoluto. Como ya dije en el vídeo, el hecho de que haya errores en la Biblia sí que demuestra que la Biblia no viene de un ser omnisciente. El hecho de que haya aciertos, lo cierto es que no demuestra que venga de un ser omnisciente. Incluso aunque sean aciertos increíbles, no demuestra la omnisciencia, ni tampoco demuestra que sea el creador del universo. Pero me gustaría que responda Ed a esta profecía. En todo caso, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el debate. Haced los comentarios que creáis oportunos y hasta la próxima.